Muy buenas tardes, aquí estamos para hablar otro día más de política. Parece ser que el rey se ha decantado por la derecha. Ha propuesto a Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia y en poco menos de un mes, poco más de un mes, pues lo veremos en el Congreso de los Diputados, intentando convencer a una Cámara que a priori parece que no lo va a apoyar. ¿Por qué ha decidido esto Felipe VI? Bueno, luego veremos sus razones. La Casa Real ha emitido un comunicado. Me parece que es una lavada de manos como Pilato, como otra cualquiera. Creo que prefiere, sin ningún tipo de duda, un gobierno de derecha que un gobierno de izquierda, pero bueno, esperable por otra parte. Así que nada, he preparado un vídeo para ilustrar un poco cómo hemos llegado a esta situación en la que Alberto Núñez Feijóo afronta una investidura que no tiene ningún sentido, salvo que, bueno, haga tratos de dudosa, no sé si legalidad, pero dudosa moralidad, desde luego. Así que vamos a ver qué ha pasado. Sí, buenas tardes, señor Feijóo. No hay encargo todavía, pero ¿le ha ofrecido el rey a usted presentarse a la investidura? Gracias. Usted sabe perfectamente que a quien le corresponde tomar esta decisión en el ejercicio de sus competencias constitucionales es al jefe del Estado. Es el jefe del Estado, en consecuencia, el que ha de notificar a la presidenta del Congreso de los Diputados su decisión y, en consecuencia, será la presidenta del Congreso de los Diputados y la Casa Real las que contesten esa pregunta. En este punto, Alberto Núñez Feijóo ya se había reunido con el rey, con lo cual, pues bueno, yo creo que muy probablemente ya sabría que iba a ser propuesto por el rey para ser el presidente, el candidato a la presidencia. Pero bueno, dejemos lugar a la duda. Permítame ser lo suficientemente coherente y respetuoso con las competencias constitucionales de la Jefatura del Estado y de la Presidenta del Congreso. Un día después, la presidenta del Congreso de los Diputados comparecía en el Congreso. Buenas tardes a todos y a todas. Les he convocado para informarles de que Su Majestad el Rey, finalizadas las consultas con los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso y que han querido acudir a esta cita, y de acuerdo con lo previsto con nuestra Constitución, me ha comunicado que su decisión de proponer al señor Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del Gobierno. Paso a leerles de manera literal la propuesta que me ha trasladado. De acuerdo con lo establecido en el artículo 99.1 de la Constitución española, tras celebrar consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, vengo a proponer al excelentísimo señor don Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del Gobierno, lo que comunico para que se formule al Congreso de los Diputados la oportuna propuesta. Palacio de la Zarzuela, 22 de agosto de 2023. La Casa Real hará un comunicado ahora dando más detalles. Muchísimas gracias. Este es el comunicado de la Casa Real, que os leo brevemente. La Casa Real le emitió este comunicado a la misma noche en la que terminaba la ronda de consultas y dice así: en el día de hoy han concluido las consultas llevadas a cabo por Su Majestad el Rey, con los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria que han comparecido en el procedimiento previsto en el artículo 99 de la Constitución Española durante los días 21 y 22 de agosto. Su Majestad el Rey ha propuesto a don Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del Gobierno y ha dado traslado de dicha propuesta a la señora presidenta del Congreso de los Diputados a los efectos correspondientes. Se hacen públicas las siguientes consideraciones. Primera, los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria que han comparecido en el procedimiento han expuesto Su Majestad el Rey el sentido de sus apoyos parlamentarios. Segunda, el representante del Partido Popular, don Alberto Núñez Feijóo, le ha trasladado a Su Majestad el Rey su disposición a ser candidato al proceso de investidura como presidente del Gobierno. Tercero, el Partido Popular ha sido el grupo político que ha obtenido el mayor número de escaños en las pasadas elecciones del 23 de julio. En este sentido, conviene señalar que, salvo en la legislatura 11,
En todas las elecciones generales celebradas desde la entrada en vigor de la Constitución, el candidato del grupo político que ha obtenido el mayor número de escaños ha sido el primero en ser propuesto por Su Majestad el Rey como candidato a la presidencia del Gobierno. Esta práctica se ha ido convirtiendo en el paso de los años en una costumbre. En el procedimiento de consulta llevado a cabo por Su Majestad el Rey, no se ha constatado a día de hoy la existencia de una mayoría suficiente para la investidura que, en su caso, hiciera decaer esta costumbre. Es decir, y aquí termino de leer el comunicado porque en este tercer punto es donde está la chicha. El rey considera que debe seguir la costumbre de, tratar de investir al más votado, lavándose las manos como Pilato, porque dice que no se ha constatado a día de hoy la existencia de una mayoría suficiente porque, llevaría a Pedro Sánchez a la Moncloa. Y eso le basta para decir que, Núñez Feijóo es el candidato más lógico, pese a que tampoco existe esa evidencia y es más, no solo no existe, sino es más claro, es más evidente que Núñez Feijóo no tiene los apoyos de la Cámara. Buenas tardes, presidenta. Yo quería preguntarle si tiene ya fecha para esa investidura, para convocarla, si ha hablado ya con el candidato Feijóo, cuándo va a hablar con él, y el candidato Feijóo, en la rueda de prensa que ha dado aquí en el Congreso, ha dicho que querría hablar a partir del lunes con los grupos, dando a entender que necesitaría un poco de tiempo. También, ¿qué le parece esa insinuación? Gracias. Sí, muchísimas gracias. Evidentemente creo que lo razonable, y es lo que voy a hacer, es inmediatamente termine esta comparecencia, ponerme en contacto con el candidato a la presidencia del Gobierno, con el señor Alberto Núñez Feijóo, para saber su opinión sobre la oportunidad mejor para hacer ese debate de investidura, y una vez haber hablado con él, evidentemente ya tomaría la decisión que crea más adecuada con esos ritmos. Sí, preguntarle qué medida piensa que sea la semana que viene o si no hay riesgo de electoral cayera en Navidades o fin de año, y luego si en este pleno de investidura ya habría la posibilidad de hablar en las lenguas cooficiales. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que cada cosa a su tiempo. Lo que yo les decía es lo que voy a hacer de forma inmediata, que creo que es lo oportuno, lo lógico, lo que me corresponde como presidenta del Congreso de los Diputados, es hablar con el candidato a la presidencia, escuchar y poder ver sus razones y las preferencias que pueda tener para enfocar ese debate de investidura. Recordar que lo que se trata ahora es de poder facilitar las negociaciones de las diferentes fuerzas políticas y, por tanto, mi papel será escuchar al candidato a la presidencia del Gobierno y luego tomar la decisión, como les comentaba anteriormente. Muchísimas gracias. Pues así terminaba la comparecencia de la presidenta del Congreso de Diputados. Y un día después, pues convocaría la sesión de investidura. Núñez Feijóo hablaría que en su rueda de prensa después de la consulta, que necesitaría tiempo para hablar con los grupos. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Les he convocado aquí para anunciarles que el pleno de investidura se celebrará los próximos días 26 y 27 de septiembre. Esta decisión la he tomado después de acordarla con el candidato propuesto por Su Majestad el Rey, el señor Alberto Núñez Feijóo, con quien hablé ayer por la noche y también durante esta mañana. Considero que con esta fecha se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas con los representantes de las diferentes formaciones políticas. Sobre fechas, insisto, entiendo que antes del lunes no se puede hablar con nadie, entiendo yo, no están constituidos los grupos. Y supongo que necesitaré el candidato que sea. Necesitaré, se le escapó, porque ya lo sabría. Para hablar con los grupos. Hacer una investidura sin hablar con los grupos supondría, lógicamente, un formato no parlamentario. Y obligar a un candidato a hablar con los grupos en horas o en días supondría, sin ninguna duda, que ese candidato parte con una posición de desigualdad con respecto a otros candidatos que pueden tener mucho más tiempo. Teniendo en cuenta que la media del tiempo transcurrido en las pasadas legislaturas fue de aproximadamente un mes, la convocatoria prevista para este 26 de septiembre supone que se hayan transcurrido 35 días desde que Su Majestad el Rey le propuso hasta el debate.
Acabo de comunicar también esta decisión a los portavoces de las diferentes formaciones políticas. Y con esto terminaría mi declaración. Muchísimas gracias y que pasen un buen día. ¿Cree que se equivoca Feijóo si da una investidura? Si tiene los apoyos suficientes. Mire, señor Feijóo, es posible que encuentre algunos de esos miembros del Partido Socialista bueno que él suele citar. Supongo que dentro del Partido Socialista, como él dice, pues quizá esos socialistas de Paje o quizá esos socialistas de algunos de los otros sitios de España consiga convencerles de que le voten a él para evitar un gobierno de destrucción nacional. Si él lo consigue, desde luego Vox no va a ser un obstáculo para evitar ese gobierno de destrucción nacional. ¿Ustedes le apoyarían? Nosotros apoyaríamos, no íbamos a ser un obstáculo. Y eso declaraba Iván Espinosa de los Monteros poco antes de desaparecer de la vida política, gracias a los escándalos que tenía por todos lados. Así que nada, veremos qué pasa con Alberto Núñez Feijóo, con el PP y con los posibles tránsfugas que puedan haber en el PSOE u otros partidos nacionalistas. Así que, bueno, estaremos atentos a ver qué pasa y muchas gracias por confiar en este canal para ver la actualidad política.